El miedo a la inflación vuelve con fuerza a los mercados después de que el IPC estadounidense se incrementara en el mes de abril un 4,2%, la tasa de variación más alta desde el año 2008, en los últimos 13 años. Y aunque muchos se han apresurado a quitarle importancia al asunto, apelando a que se trata de un mero efecto estadístico como consecuencia del estancamiento del IPC durante el año 2020, año de la pandemia, y como consecuencia de la rápida reactivación que está viviendo la economía estadounidense y que se está trasladando en un alza de los precios mundiales del petróleo, de hecho, los precios de la energía son los principales responsables de que los precios hayan aumentado tanto en el mes de abril. El componente de precios energéticos crece no un 4,2%, como el índice general de precios, sino más de un 25%. Ya digo, aunque muchos se han apresurado a quitarle hierro al asunto, en realidad no deberíamos desdeñar lo sucedido como algo anecdótico e irrelevante, y básicamente por tres motivos. En primer lugar, porque el dato de inflación, por mucho que lo queramos explicar por el componente energético y demás, fue un dato de inflación bastante peor del esperado. El pronóstico medio entre los analistas era del 3,6% y finalmente fue del 4,2%. El hecho de que el dato de inflación haya sido peor del esperado significa que muchos agentes económicos habrán tenido que revisar sus expectativas, porque si esperaban una inflación creciente, pero menos creciente de lo que finalmente ha sido, pues sus expectativas iniciales se han visto defraudadas y ahora tendrán que enmendar aquellas decisiones que tomaron en función de una inflación esperada menor de la que finalmente ha sido. En segundo lugar, aunque es verdad que, como ya hemos dicho, los precios de la energía han tenido una importancia muy considerable a la hora de explicar este dato de inflación, no nos equivoquemos. El dato de inflación excluyendo los precios de la energía y los alimentos, que son aquellos componentes más volátiles dentro del IPC, sigue siendo un dato inquietantemente alto. El dato de inflación, excluyendo el componente energético y excluyendo los alimentos, se ubica en el 3%, que es el dato más elevado no desde el año 2008, sino desde el año 1995, el dato más alto en 26 años. Por tanto, aunque estemos ante un evento de un único mes o de unos pocos meses, se trata de un evento extraordinario que no sucedía desde hace 26 años. Y en tercer lugar, porque aun cuando estuviéramos ante un repunte de precios transitorio, como consecuencia de un encarecimiento de los costes de aquellos factores productivos que son relativamente más escasos en medio de este contexto de reactivación económica global, aun cuando ese fuera el caso, existen riesgos de que este proceso inflacionista se termine enquistando dentro de la economía. Si este dato de inflación afecta a las expectativas de los agentes económicos, y acabamos de comentar que al menos durante el mes de abril ya las afectó porque tuvieron que revisarlas al alza, pero si este proceso inflacionista, aunque en principio vaya a ser a corto plazo, termina afectando de manera profunda a las expectativas de los agentes económicos, este dato de inflación se puede consolidar en el tiempo. ¿Por qué motivo? Pues por tres motivos. Las expectativas pueden verse afectadas por el dato de inflación y pueden realimentar adicionalmente ese dato de inflación por tres vías. En primer lugar, una espiral precios-salarios. Si los trabajadores consideran que los precios van a subir en el futuro, pueden intentar renegociar sus salarios al alza. Y si renegocian sus salarios al alza, y si se espera que sigan renegociando sus salarios al alza, los empresarios elevarán los precios a los que venden sus mercancías para ser capaces de estabilizar sus márgenes mientras los trabajadores renegocian sus salarios al alza. Pero si los empresarios revisan sus precios al alza, es decir, si alimentan todavía más la inflación, los trabajadores todavía querrán, en sucesivas rondas, renegociar todavía más al alza sus salarios, lo cual llevará a los empresarios a elevar todavía más los precios. Esta espiral precios-salarios es algo que puede suceder en cualquier economía. Sin embargo, es especialmente fácil que suceda en una economía cuando esa economía se halla cerca del pleno empleo, es decir, cerca de un contexto en el que los trabajadores tienen mayor poder de negociación para, en esas renegociaciones, imponer unos salarios nominales más altos. Recordemos que Estados Unidos, en el año 2019, antes de la pandemia, estaba en el dato de paro más bajo desde el año 1960. Es decir, se encontraba en medio de un mercado laboral
con ausencia de mano de obra y, por tanto, donde los trabajadores ya empezaban a tener un claro poder de negociación. De hecho, los salarios de los trabajadores no cualificados estaban creciendo ya a tasas superiores al 4%. En la medida en que la normalización post-pandemia conduzca a Estados Unidos a una situación parecida a la de 2019, ese poder de negociación regresará y en el actual contexto de precios crecientes se puede traducir en salarios nominales crecientes para estabilizar el poder adquisitivo de los trabajadores y ello alimentaría unos precios todavía más crecientes. En segundo lugar, las expectativas pueden influir sobre la demanda de dólares, es decir, sobre la cantidad de dólares que los agentes económicos, estadounidenses y no estadounidenses, desean mantener en cartera. El valor de una moneda, como el de cualquier otro bien, se determina por su oferta y por su demanda. Si la oferta aumenta sin que la demanda lo haya hecho, el valor del dinero se depreciará. Si la demanda cae sin que la oferta se reduzca, el valor del dinero se depreciará. Durante el último año hemos asistido a un incremento muy considerable de la oferta monetaria dentro de Estados Unidos. La oferta monetaria definida como M2, donde se incluyen, por tanto, dólares en circulación, depósitos a la vista, depósitos a plazo. La oferta monetaria definida como M2 ha crecido un 25% en solo un año. Los planes de estímulos fiscales y de estímulos monetarios se han traducido en este extraordinario incremento de la oferta monetaria en dólares en manos de los ciudadanos. Para que ese incremento tan notable de la oferta monetaria no tenga una repercusión en forma de depreciación del dólar y, por tanto, de inflación, es necesario que la demanda de dinero, la demanda de M2, se haya incrementado y se mantenga incrementada en una magnitud similar al aumento de la oferta. Si la oferta crece un 25% y la demanda absorbe toda esa oferta incrementada, entonces los precios se estabilizarán a pesar del incremento de la oferta. ¿Cuál es aquí el problema? Que si los agentes económicos esperan que va a haber inflación y que, por tanto, su moneda, el valor de su moneda va a ir cayendo en el tiempo, muchos agentes económicos que tienen dólares como activo de reserva pueden empezar a desprenderse de esos dólares cuyo valor consideran que se va a depreciar en el futuro para comprar o bienes de consumo o activos reales o activos financieros, todos ellos denominados en dólares, pero que sean capaces de mantener su valor mientras el dólar se deprecia, o también comprar activos denominados en moneda extranjera, en otras monedas extranjeras que no esperen que se vayan a depreciar junto con el dólar. Pero claro, si esto sucede, si hay agentes económicos que se empiezan a desprender de los dólares, es decir, que dejan de demandar los dólares, entonces el incremento de la oferta de dólares de 2020, sumado a la caída de la demanda de dólares en 2021 por el miedo a la inflación, puede generar una especie de profecía autocumplida, es decir, puede elevar los precios justamente porque la gente cree que los precios van a subir y como consecuencia de ello huye de los dólares, y la huida de los dólares es lo que provoca justamente esa inflación. Y en tercer lugar, y en parte relacionado con el anterior punto, ahora mismo muchos inversores en dólares confían en que si llega una importante inflación, la Reserva Federal, que de alguna manera no solo es la emisora de dólares, sino el organismo encargado de cuidar el valor del dólar, esos inversores confían en que la Reserva Federal seguirá su mandato estatutario, que es en parte el de velar por la estabilidad de los precios, es decir, el de preservar el valor del dólar, y para ello implementará una política monetaria contractiva, es decir, tratará de reducir la oferta de dólares. Si ha caído la demanda, reduces la oferta y de esa manera estabilizas el valor, y tratará también de subir los tipos de interés para que los pasivos financieros denominados en dólares que abonan un interés se vuelvan más atractivos para los inversores nacionales y extranjeros y en lugar de venderlos, es decir, en lugar de desprenderse de ellos, caída de la demanda, vuelvan a demandarlos por ese interés creciente que está ofreciendo. Dicho de otra manera, hoy en día los inversores en dólares confían en gran medida en el dólar porque confían en que la Reserva Federal, llegado el momento, hará lo necesario para estabilizar el valor del dólar. Pero, ¿y qué pasa si no sucede esto? ¿Qué pasa si la Reserva Federal, cuando llega la inflación, como está llegando ahora, se resiste
a contraer, a reducir la oferta monetaria y se resiste a incrementar los tipos de interés? ¿Qué sucede si la Reserva Federal acepta impotente la inflación que está llegando porque no quiere elevar los tipos de interés para perjudicar a un gobierno estadounidense, al Tesoro estadounidense, que está tremendamente endeudado y, por tanto, si se suben los tipos de interés, el Tesoro sufrirá muchísimo, tendrá que aplicar planes muy duros de austeridad, de contracción del gasto, de subidas todavía mayores de los impuestos, y eso podría resultar, obviamente, impopular para el gobierno de Joe Biden. ¿Qué sucede, por tanto, si la Reserva Federal empieza a priorizar más las necesidades y la agenda del gobierno estadounidense en lugar de las necesidades y la agenda de los inversores en dólares? Si esto sucediera, los economistas diríamos que hemos transitado de un régimen de dominancia monetaria, donde quien manda es la Reserva Federal y donde el gobierno se subordina a la política monetaria que implementa la Reserva Federal, habríamos transitado de ese régimen de dominancia monetaria a un régimen de dominancia fiscal, donde quien manda, quien establece las prioridades es el gobierno federal y es la Reserva Federal la que ajusta la oferta monetaria a las necesidades financieras del gobierno estadounidense. Pues bien, si entre la comunidad inversora en dólares empieza a cundir la idea de que la Reserva Federal ha pasado a convertirse en un organismo subordinado no a la comunidad que demanda dólares y que mantiene dólares en cartera porque confía en las actuaciones de la Reserva Federal, sino que ha pasado a convertirse en un organismo subordinado enteramente a las necesidades financieras del Tesoro, si hemos avanzado a un régimen de dominancia fiscal, el dólar se volverá una moneda de reserva muchísimo menos atractiva de lo que es hoy. Y por tanto, esa comunidad inversora en gran medida se desprenderá de los dólares, porque sabrán que ya no pueden confiar en la Reserva Federal para estabilizar el valor de la moneda que ellos mantienen en cartera como un activo supuestamente libre de riesgo, y si ya no puedes confiar en el emisor y en el cuidador de esa moneda, pues te buscas otros refugios alternativos al dólar. Todavía no sabemos si hemos transitado de un régimen de dominancia monetaria a un régimen de dominancia fiscal. Es perfectamente posible que si durante medio año, durante un año, la inflación se mantiene muy alta, la Reserva Federal empiece a subir tipos de interés. Pero si la inflación perdurara durante un año y la Reserva Federal se negara a subir tipos de interés para controlar esa inflación aparentemente desbocada, sí que es altamente probable que los inversores estimarían que la Reserva Federal ha pasado a ser un organismo subordinado a las necesidades financieras del Tesoro y, por tanto, que empezarían a desprenderse de los dólares. Es decir, la demanda de dólares caería y esa reducción de la demanda de dólares depreciaría el valor del dólar, dando lugar a una nueva profecía autocumplida. Si las expectativas son que va a haber inflación y que además el contexto institucional que salvaguardaba al dólar de esa inflación ha desaparecido, entonces la inflación llegará como reacción anticipatoria por parte de los agentes que hoy demandan, que hoy retienen, que hoy mantienen dólares en su cartera. En definitiva, todavía es pronto para saber si estos nuevos bríos inflacionistas han llegado para quedarse. De momento, únicamente estamos asistiendo a un alza de los precios que es consecuencia del encarecimiento del coste de la energía durante la recuperación post-pandemia. Sin embargo, también es cierto que las agresivas políticas de estímulo fiscal y monetario que se han ejecutado durante el último año han rociado todo el escenario de gasolina de tal manera que la chispa inflacionista podría terminar prendiendo en un incendio, sobre todo si la actitud ante el incendio de las autoridades apagafuegos es percibida como una actitud pasiva y negligente.